Bien, vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias y pedimos y tu palabra, Señor, sea poderosa, ministre, nos hables, nos enseñes profusamente, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo viene la fe? Es la pregunta. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo viene? Verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando tú oyes la voz de Dios. ¿Están conmigo acá? Di conmigo: la fe viene cuando yo escucho su voz. Nosotros en el caminar con Cristo vamos a ver muchas cosas. Cuando se habla de la fe, la gente a veces no tiene claridad sobre el tema, o mucha claridad. Porque la fe no es algo impostado. La fe no es algo que yo simplemente puedo decir, hablar, declarar, sino que la fe es una sustancia real que cada uno de nosotros puede experimentar en el momento que escucha la voz de Dios. Y la palabra en esta porción, en este versículo, es rema. O sea, lo que Dios está diciendo ahora. Y la palabra que nosotros leemos es la palabra logos, que es lo que está escrito. Y ahí es donde la gente se confunde. Porque una cosa es leer el logos, la Biblia, y otra cosa es que Dios te hable. Esos son dos mundos totalmente diferentes. Yo leo la Biblia a diario y me edifica. La palabra de Dios tiene poder. Pero cuando Dios me habla a mí, eso es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de algo que yo le puedo aprender a otro. Y en la vida cristiana, sobre todo los más antiguos, se tenía la costumbre de declarar cosas, de decir cosas, de tener un lenguaje religioso, y se creía que eso era fe. Pero no es fe, o por lo menos no de la genuina. Y entonces, ¿cómo viene la fe? Cuando Dios nos habla. Ahí, esa palabra que Dios nos da, viene la fe. Pero ¿qué es la fe? Vamos a mirar lo que es la fe. Cuando nosotros leemos allí, quiero que por favor miremos es que es largo todo eso. Bueno, vamos a mirar allá Hebreos
Libro de los Hebreos, capítulo 11. Quiero que miremos ahí por un momento. En el verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Eso es otro mundo. Por la fe nosotros sabemos que Dios habló y las cosas se hicieron. Es cuán poderosa es la palabra de Dios. Si sabemos que por su palabra fue creado lo que no existía. Entonces cuando Dios te habla a ti, por eso se ejerce ese poder dentro de ti. Y te vuelves como un gigante y comienzas a caminar sobre una atmósfera que segundos antes no tenías. Y comienza tu mente a divagar en sueños, en pensamientos y en cosas que antes de que Dios te hablara no estaban. Porque la palabra de Dios ejerce en nosotros ese poder de creer en lo que no estamos viendo. Es una certeza, dice ahí. Es una convicción de lo que no se ve. Verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo así? Luego los dos no creían en Dios. Luego los dos presentaron ofrenda. Y entonces, ¿qué pasó? Que Abel creía en que el Dios invisible iba a recibir su ofrenda, y la hizo con excelencia, y Dios la recibió por la fe. ¿O era que lo estaba viendo? Impresionante. Dice: por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, ¿qué es lo más valioso que tuvo Abel? ¿Su corazón, su comportamiento, su ofrenda o su fe? Su fe. Hasta nuestros días han pasado más de 5,000 años y aún se predica de una ofrenda que hizo este hombre. Dice el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc? Que Enoc caminó con Dios como si fuera real Dios para él. Fue su amigo.
por 300 años y más. Caminó con Dios, hablaba con Él, era real para Él. Y por eso, por esa fe, fue traspuesto, fue arrebatado. Eso es otro nivel. Que alguien camine con Dios por fe, creyendo que Él está ahí, hablándole al invisible, sabiendo que sus oraciones son oídas. Y eso fue lo que hizo Enoc. Y Dios se hizo tan real para él que Dios se lo llevó. Entonces la fe no es algo que yo puedo imitar de otro, aunque la Biblia dice que imitemos la fe de los demás, pero esta fe genuina es algo que yo puedo recibir en primera persona de parte de Dios. Tú no necesitas hablar exclusivamente de la experiencia de otros, sino tú necesitas que Dios te hable a ti. Y cuando Dios te hable a ti, tu fe se pone en la cima. Tú caminas como un gigante. La gente por algún momento te va a decir: oiga, ya, cálmese, no sea fanático. Pero tú sabes lo que la palabra ejerció en tu espíritu. Lo sabes. Sabes que Dios no te va a fallar. Cuando nosotros leemos el verso 6, ya voy a terminar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo primero que debemos entender es que buscar a Dios trae galardón, y que cuando nos acerquemos a Él en oración, en alabanza, como sea, creamos que hay Dios, que Él es real y que nos va a recompensar por esa búsqueda. Verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dijo, Dios le habló. No fue que Noé empezó a confesar: yo creo. No, Dios le habló, le dijo: haz esto, hazte un barco, haz. Y cuando él oyó la voz de Dios, lo hizo, pero porque Dios se lo dijo. Imagínense en la locura, un barco, un transatlántico hecho en tierra, y luego ¿cómo lo iba a llevar al mar? ¿Al hombro? Y por eso la gente se burló de él, porque parecía una insensatez, una locura completa.
De hecho, jamás había llovido. Nunca en la tierra había llovido. Y cuando nos escuchan a nosotros hablar acerca de que Cristo viene, dicen: sí, claro, me avisa cuando venga. Pero nosotros sabemos que Él viene. Como Noé. Parece una locura, pero no lo es. Y nosotros sabemos que jamás Dios va a mentir. Jamás. Por extraño que parezca, por raro que parezca, por loco que parezca, Dios lo va a hacer. Voy a terminar. Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y cuando llegues allá, yo te haré una nación grande y te bendeciré. Escuchen eso, varias promesas. Haré de ti una nación grande. Segunda, y te bendeciré. Porque una cosa es tener muchos hijos y vivir en la pobreza. Pero Abraham tuvo muchos hijos y luego le dijo Dios: y serás bendición. Y el hombre, cuando escucha la voz de Dios, le pudieron haber pasado todos los pensamientos sabidos y por haber, pero obedeció. Y luego cumplió a la segunda voz. Llegó, Dios le dio un hijo y comienza esa promesa a cumplirse hasta nuestros días. ¿Y cómo vino la fe para Abraham si él era un pagano? ¿Cómo vino la fe para Abraham si él era un idólatra? Porque Dios le habló y entonces cambió su pensamiento. Por eso para mí, y espero que para ti, sea importante escuchar la voz de Dios. En un lugar como este, donde se trata de que el Espíritu Santo haga su obra. No sé hasta dónde, la verdad yo no sé, pero pues yo pienso, creo que se hace lo humanamente posible. Y Dios te habla y te da una palabra. Y yo creo que Dios espera que esa palabra avive tu fe, aunque sea ilógica, aunque parezca algo que es imposible a tus ojos. Pero Dios se deleita con el que le cree. Eso es impresionante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y como Dios sabe que para poder tener fe, Él tiene que crear esa fe a través de su palabra. Ojo acá, porque aquí termino. Dios está esperando de cada uno de nosotros, de sus hijos, que cuando Él hable, nosotros creamos, nos gocemos, confesemos, declaremos, saludemos lo que Él dijo. Y entonces lo veremos. Porque en el mundo es ver para creer, pero en el Señor es creer para ver. Cada vez que Dios te dé una palabra, pequeña, grande, no sé, créela, anótala, declárala,
porque no es algo ficticio, es algo que Dios te dijo. Es más, cambiaron sus nombres. Abraham cambió su nombre cuando le dieron la promesa, no cuando tuvo un hijo, sino antes, siendo su esposa estéril, siendo él viejo. La mujer había perdido la costumbre, o sea, ya no ovulaba, ya no tenía la menstruación. Y cuando Dios le habló, él cambió su nombre y se puso Abraham, no Abraham. Al cambiar su nombre, quiso decirle a Dios: yo creo en lo que tú me has dicho. Soy padre de multitudes, pero todavía no tenía hijo, porque eso significa Abraham, padre de multitudes, como Dios se lo dijo. Cambia tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? No, pues yo me imagino que todos no sabemos el nombre, pero yo no estoy hablando de eso. ¿Cómo es tu nombre? Tu nombre es derrotado, yo no puedo, ¿cuándo será? Un día estos, tal vez mis hijos sí lo lograrán. Ese es tu nombre. ¿Y Dios qué te ha dicho? Ah, sí, es que el Señor es tan lindo que me da moral. Y Él se deleita con los que le creen. Y Él está esperando que alguien le crea, como un niño, como una niña. ¿Ustedes se pueden imaginar? El Señor esperando que nosotros creamos a esas promesas tan impresionantes, tan grandes. El Señor dijo: el cielo será tu casa, y uno dice: ¿y eso cómo será? Si el Señor dijo que el cielo iba a ser nuestro hogar, ese será nuestro hogar. Y si Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y todas las cosas es todas las cosas. Ahora sí se pueden imaginar a estos gigantes de la fe: Abraham, José. Imagínense un sueño que Dios le da a José, de que sus hermanos, su papá, su mamá se iban a postrar, que iba a ser un príncipe, y luego está en la cárcel o de esclavo. ¿Y ustedes creen que Dios le iba a fallar? Porque cuando tú tienes una palabra y la crees, ¿qué hubiera pasado por la mente de José como esclavo y acordarse de los sueños que Dios le dio? ¿Qué se imaginan ustedes que pasó por la mente de él? Dios me mintió, o algo hice yo para que no se cumpliera, o tal vez me lo imaginé. ¿Si se han dado cuenta que a veces uno piensa eso? Dice: ¿será que me lo imaginé? ¿Será que yo estaba tan emocionado o tan emocionada que entonces me imaginé que Dios me había hablado? O tal vez al pastor le dio pesar, o al profeta, y me dijo: venga, le doy una palabra. ¿Sí?
¿Y por qué no más bien creemos que fiel es el que lo prometió y que lo va a cumplir? Nosotros solamente debemos cambiar nuestro nombre como una señal de que hemos creído. Levanta tu mano. ¿Qué has dicho de mí, Señor? Cuántas cosas, cuántas palabras, grandes, pequeñas, extraordinarias, poderosas, cuántas confirmaciones de la misma palabra. Y ni siquiera he cambiado mi nombre. Tú tienes que cambiar tu nombre. Tal vez a la gente no le va a gustar, tal vez la gente se va a burlar, pero no importa. Tú debes decir lo que Dios dijo. Tú debes hablar como Dios te habló. Tú debes saludar lo que Dios dijo que venía para ti. Los padres de Moisés dijeron: ve, ¿y este niño por qué fue? Halló gracia, ni se ahogó, ni lo mataron. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios tiene algo con él? Y tú te has puesto a pensar lo que Dios va a hacer con tus hijos. ¿Alguna vez te has imaginado por qué Dios te los dio y para qué? Extraordinarias cosas Dios hará con ellos. Si Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros, ¿qué no irá a hacer con ellos? Pero tienes que creer, tienes que esperar, tienes que pedir. Dile: Señor, háblame, háblame. Yo te ruego, Señor, esta noche, que nunca se detenga tu voz, que nunca haya silencio en esta casa, que aunque se entienda o no se entienda, aún así nos sigas hablando, hablándome, hablándonos, que nunca se detenga. Yo sé que nos han llamado ilusos, pero aún así, yo sé quién lo prometió. Y mi Señor, yo quiero creer, yo necesito creer, yo necesito que me confirmes la palabra. Quiero que ores, quiero que le digas: Señor, confírmame, háblame, avívame. Yo no voy a permitir que nadie me quite lo que tú has dicho que es mío, ni lo de mis hijos. Nadie. Yo decido hoy levantarme, creer, levantarme.
Háblanos, Señor. Háblanos. Háblanos, háblanos, háblanos. 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 Mi papá y mi mamá me contaban que al nacer con problemas graves por ser prematuro, y en esa época no había la tecnología que hay hoy en día, y al ver esos problemas tan terribles, una señora loca del barrio les dijo a ellos que me llevaran a una iglesia que se llama La Menonita, todavía está ahí en Ciudad Berna. Y bueno, mi padre y mi madre me llevaron ahí, y el pastor oró porque yo había quedado paralítico por unas cosas que me han sacado de la columna, y un bebé. Y el dictamen fue: lléveselo para la casa, le acabamos de aplicar algo para que el próximo ataque no sufra más. Pero el pastor dijo: este niño no morirá, sino este niño le servirá al Señor. Y dice que cuando él oró, empecé a mover otra vez las piernas. Y de ahí para acá han venido accidentes. Estaba a punto de ahogarme como 4 veces. Todo lo que ustedes sepan, enfermedades que uno dice: de esta no salgo. Pero cuando Dios dice algo por encima de las circunstancias, de la oposición, de que tú digas: no, eso no se va a cumplir, eso está muy difícil, esto está imposible, aún así Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aleluya. Con cualquiera. Entonces no mire las circunstancias. Fiel el que lo prometió. Él nunca le ha quedado mal a nadie, y no va a empezar contigo. Aleluya. Yo creo que el Señor se merece un fuerte aplauso. Aleluya. Mi Señor, gracias por esta reunión, por esta palabra, pero sobre todo porque lo has inyectado a nuestro corazón fe. Una palabra rema está cambiando nuestro pensamiento, todo. Y yo te ruego que todos los que estén viendo este video en diferido tengan el mismo efecto, Señor. Una unción que los levante, una palabra los coloque en el lugar que tú has dicho. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar con una alabanza, pero nos la vamos a gozar. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos mañana temprano, súper temprano. Dios les bendiga.